Estamos ya totalmente centrados, diríamos, en lo que estos días, con la gracia de Dios, queremos conseguir, y es avanzar hasta llegar, con la ayuda de Dios, a la plenitud de la vida cristiana, que es lo mismo que decir la santidad, o que es también lo mismo que decir vivir verdaderamente como hijos de Dios, ya que la filiación divina es el fundamento más fuerte de nuestra vocación cristiana. Partimos de ese don grande que Dios nos ha concedido, el don de la fe. Dios quiere dar su fe a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Hay que pedirlo, hay que buscarlo, hay que quitar los obstáculos, claro. El mayor don que Dios nos puede conceder. Nuestro caso probablemente no es el de tanta gente que ha perdido la fe o que tienen grandes dudas de fe. Pero podría ser que nuestra fe no impregne totalmente nuestra vida. Es decir, que falten obras que muestran la fe. Sabemos que se ha de mostrar en las obras, si no sería una fe muerta, una fe poco operativa, una vida cristiana un poco teórica. Hay que preguntarse, para eso estamos aquí estos días, delante de Dios, delante del Santísimo, para preguntarnos si me conformo con lo que ya hago por el Señor, o si creo que a mí Dios pues tampoco me pide más, o quizá pensemos que las circunstancias complicadas me impiden pensar más en Dios y pensar más en los demás. O incluso, que es muy difícil, podríamos decir, que no es fácil compatibilizar las tareas diarias, la atención de la casa, del hogar, de los hijos, etcétera, el trabajo, y a la vez ocuparme de Dios. Que son cosas, podría tener uno esa actitud, esa mentalidad. O también podríamos pensar que la vida de un cristiano, de una cristiana corriente, pues no puede, ¿no? Porque incluso hasta podría parecer una especie de orgullo, de soberbia, ¿no? No puede aspirar a compararse con la vida de un sacerdote o de un religioso, ¿no? Con la vida de una persona que ha recibido una vocación especial, digamos, para vivir la vida cristiana, ¿no? Claro, si alguien tuviera un poquito de esta mentalidad que acabo de decir ahora, pues evidentemente tendría una visión pobre de la vocación cristiana. Pensaría que los laicos, los seglares, pues son como cristianos de segunda categoría. O también puede ser que las dificultades del ambiente me desanimen. Hay pues, determinadas costumbres, determinadas leyes que me desaniman, que me quitan la fuerza, que me quitan la... etcétera, etcétera. Es decir, circunstancias que podrían como atenuar o tratar de justificar una vida cristiana vivida un poco a medias. También podría ser, aunque, en fin, probablemente no es el caso de los que estamos aquí, ¿no? El pensar que la doctrina de la Iglesia tiene que adaptarse a los tiempos, en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? Y, por tanto, la doctrina sería un contenido, un conjunto de cosas de valor relativo que dependerá de las circunstancias históricas, culturales de cada momento.
En definitiva, en vez de conseguir que los tiempos se inspiren, se perfeccionen, diríamos, mirando a la doctrina de Jesucristo, pensaríamos que es al revés, que la doctrina de Cristo pues es relativa y que son los tiempos los que mandan y por tanto hay que adaptarse a ellos. Hay gente que así lo piensa, quizá por falta de formación, desde luego, ¿no? Pues no queremos vivir así. No queremos vivir así, porque los textos de la Sagrada Escritura nos dicen otra cosa. Nos dicen, volviendo a este famoso autor que antes comentaba, Guardini, ¿no? Dice cómo la religión cristiana es muy exigente y a la vez enormemente misericordiosa. Muy exigente, porque valemos mucho y estamos llamados a algo muy grande. La vida de Cristo, la vida de la gracia, el cielo para siempre. Y a la vez enormemente misericordiosa, porque Dios nuestro Señor sabe que somos poca cosa, que podemos fallar. Falló Pedro. Y que no pasa nada si nos arrepentimos, si lo reconocemos y comenzamos de nuevo, ¿no? Bueno, pues en definitiva, el Evangelio nos habla de una entrega seria, ¿no? Porque nos ha elegido, dice San Pablo a los Efesios, nos ha elegido Cristo antes de la constitución del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia. Y para eso no hace falta apartarse de este mundo e irse pues, a un desierto o a la soledad de un claustro, lugares donde naturalmente hay que buscar a Dios también y donde Dios llama a mucha gente como testimonio escatológico para millones de personas, ¿no? Pero no es eso lo habitual, lo ordinario, lo corriente. Por eso el Señor pide en aquella oración a su Padre Dios en la noche de la última cena: no te pido que los saques del mundo, a los apóstoles y por tanto a nosotros, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo, entendiendo por mundo en este caso la mundanidad, el vivir de tejas abajo, no el mundo como criatura que ha salido de las manos de Dios y que por tanto es buena, porque ha salido de las manos de Dios. Somos nosotros los que podemos hacer feo este mundo. Y nos sigue diciendo el Señor: sed perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. Y nos lo dice el Señor, repito, conociendo nuestra poquedad. Pero, ¿por qué nos lo puede decir? Porque citamos el Éxodo, ¿no? Sed santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Esa es la razón por la que Dios nos puede pedir buscar esa perfección cristiana, porque Él es nuestro Dios y Él es santo y por tanto contamos con toda su ayuda, con toda su gracia. No nos está pidiendo, por tanto, algo que no podamos dar. Dios no nos puede pedir imposibles. Imposibles pedimos nosotros a otras personas. En el trabajo, en el deporte, pedimos imposibles a veces, porque no somos sabios, porque no somos generosos, porque somos egoístones, y explotamos a veces a la gente, o no somos conscientes de las limitaciones, del cansancio, etc. Nosotros sí podemos pedir imposibles, Dios no. Y no solamente lo que nos pidan no es imposible, sino que es lo mejor. Porque es Dios. No nos puede pedir algo que no sea lo mejor. En definitiva, imitar a Jesucristo. Modelo para todos, camino, verdad y vida.
El Señor no se limita a cumplir. Nosotros tampoco podemos limitarnos a cumplir, sino a amar. Y el amor no entiende, digamos, no se limita a los cumplimientos, es mucho más, supera ampliamente el mero cumplimiento. Aprender de mí, nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y nos dice esas imágenes pues tan bonitas que recordábamos algunas esta mañana en la Santa Misa, ¿no? Que tenemos que ser sal, que tenemos que ser luz, que tenemos que ser fermento. Este mundo nuestro, podríamos decir, este mundo nuestro, la realidad de cualquier país del mundo va a depender en grandísima parte de lo que sea la vida de los hombres y mujeres de buena voluntad. Pero qué duda cabe que entre ellos, de modo particular, lo que sea la vida de los cristianos. Sobre todo en países evangelizados desde el siglo I, como puede ser el caso de España o de otros países de Europa, ¿no? Países de Asia o de África, pues no es así, porque todavía la evangelización llegó, como sabemos, muchos siglos después, ¿no? Y por tanto, hay todavía mucho que hacer en esos lugares, no digamos nada en lugares de miles de millones de habitantes, como puede ser la India, como puede ser China, en fin. Pero en el caso de España o de Francia, Italia, Alemania, la vida de estos países, de esta vieja Europa, va a depender de la vida de los cristianos. Porque todavía, por lo menos en España, la inmensa mayoría está bautizada, son cristianos. La grave responsabilidad que tenemos, ¿no? El ejemplo de los primeros cristianos, ¿no? ¿Qué conciencia tan viva tenían de su vocación cristiana en medio de aquel ambiente, o entre los judíos primero y después entre los paganos, los romanos, los gentiles? ¿Qué conciencia tan viva tenían de su vocación cristiana? Sabían que no era una mera devoción, sino que la vida entera tenía que responder a un sentido cristiano de la existencia. En medio de un pueblo completamente pagano, que adoraban a los dioses, que había que dar culto al emperador y que se podían jugar la vida como mártires si no seguían las leyes paganas de los emperadores. Y en tantos casos, como sabemos, en tantísimos casos, fueron mártires por confesar su fe. Tiene que ser como un estímulo profundo, como un revulsivo profundo para los cristianos de nuestros días, ¿no? No podemos tener una vida tibia, acomodaticia, aburguesada, cristianos de nombre, y nada más. No puede ser, no debe ser, no tiene por qué ser. Y como bien sabemos, el magisterio de la Iglesia, ¿no? En fin, por decir así, en momentos solemnes, el Concilio Vaticano II, ¿no? Además, después de tantos documentos de San Juan Pablo II y de todos los papas, ¿no? Nos ha recordado al mundo entero esa llamada universal a la santidad. Todos en la Iglesia, dice el Concilio, la Constitución sobre la Iglesia. Todos en la Iglesia, tanto la jerarquía como la grey, son llamados a la santidad, según la voluntad del apóstol, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, escribía San Pablo a los de Tesalónica. Y para que las palabras no, a base de usarlas y no vivirlas, para que no se desgasten, porque se pueden desgastar y pueden perder su fuerza, pues se trata, cuando hablamos de la santidad, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y de amarse unos a otros como Cristo nos amó. De eso estamos hablando, como nos dicen los evangelistas, Marcos, San Juan. De eso estamos hablando. Y yo amo a Dios y amo a los hombres con toda la mente, con todas las fuerzas, pues seguramente no, porque, en fin, bueno, porque siempre se puede más, que duda cabe, porque es muy fácil acostumbrarse, acomodarse, y sin crearse inquietudes, pero hemos de procurar exigirnos, digo, con gran paz, no se trata de inquietarse, pero sí de ser objetivos, conocer bien la realidad de nuestra vida, para vivir realmente como conviene a los santos, dice también San Pablo a los de Éfeso, como conviene a los santos. ¿Cómo conviene a los santos? Les conviene vivir, dice en este caso a los de Colosas, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de modestia, de paciencia. Así hemos de vivir. Si tenemos nosotros esos sentimientos, si tenemos esas entrañas así, de benignidad, de misericordia, de humildad, de modestia. Así que todos los fieles, vuelve a decir el concilio, de cualquier estado, de cualquier régimen de vida, son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Bueno, pues este es el panorama tan atractivo que antes decíamos, que nos impide caer en una especie de no saber muy bien qué hacer, porque tenemos mucha tarea por delante, ¿no? Y os decía, y todo esto lo queremos vivir, pues, en plenitud y como hijos de Dios, para ponerle a Él en el centro de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras obras, para buscar en todo su gloria, para ver la mano de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida, para formar bien nuestra conciencia, para no desentendernos de las necesidades materiales y espirituales de los demás, para no limitarnos a cumplir, sino a amar generosamente. Para no limitarnos a dar hojas como la higuera aquella, apariencia, pero no frutos. Como hijos de Dios, decía, como hijos de Dios, la filiación divina, como el fundamento más sólido, más fuerte de nuestra vida cristiana. Filiación que nos ha ganado Jesucristo muriendo en la cruz. Somos hijos del Padre en el Hijo por medio del Espíritu Santo. Vivir bien nuestra vida cristiana quiere decir parecernos a Jesucristo. Ser, como dice San Pablo, otro Cristo. Estar tan identificado con la voluntad de Dios Padre como Jesucristo. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, dice el Señor, como resumiendo su vida de esa manera. Ser conscientes de la misión que recibimos como cristianos, de corredimir, para llevar a cabo en el mundo esa misión de amor, de misericordia, de perdón, que Cristo vino a traernos. Y como el Papa nos ha repetido muchas veces, ¿no?, dándonos mucha paz, mucho consuelo, ¿no? Dios nos ama aun sabiendo que somos pecadores. Es la figura del hijo pródigo. Muchas veces nosotros tendremos que hacer de hijo pródigo.
por muy malos que hayamos podido ser, nuestro Padre Dios no deja de esperarnos un día y otro día. No deja de salir a nuestro encuentro un día y otro día. Y cuando nos vea venir, no sale para echarnos, en fin, una especie de discurso lleno de rencor, sino para darnos un abrazo porque nos ve venir arrepentidos. La actitud misericordiosa de nuestro Dios nos facilita tanto el corresponder. Pues que veamos, ¿no?, si tenemos como muy arraigada en nosotros la filiación divina, que es fundamental, que no es como una devoción más, sino una realidad que debe afectar, como decía antes, a nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar, nuestro modo de comportarnos. Como dicen los autores cristianos, las virtudes teologales, las virtudes morales y los dones del Espíritu Santo, que van unidos a la gracia santificante, se nos dan precisamente para que podamos vivir como hijos de Dios. Las virtudes afectan a un determinado aspecto de nuestra vida, pues refuerzan la voluntad, refuerzan la inteligencia, etcétera, ¿no? La filiación divina afecta a todo nuestro ser, a todo nuestro ser. Dice San José María en una de sus homilías que la filiación divina es una actitud del alma que debe informar la existencia entera, que está presente en todos los pensamientos, en todos los deseos, en todos los afectos, y nos lleva a alcanzar ese endiosamiento maravilloso, sin miedo a la soberbia, porque no es un endiosamiento fruto de mi esfuerzo personal, sino de la gracia que Dios me concede. Ese endiosamiento maravilloso que nos ayuda a enfocar los acontecimientos con el relieve sobrenatural de la fe y nos lleva a amar a todos los hombres como nuestro Padre del cielo los ama, como hijos suyos que son, como hermanos míos que son. Y se obtiene un brío nuevo en nuestro esfuerzo cotidiano por acercarnos al Señor. Y como hemos comentado ya, no nos entristecen nuestras miserias, porque están los brazos amorosos de nuestro Padre Dios para levantarnos. Por ese conjunto de cualidades propias de la filiación divina, bien podemos decir que la seguridad de sabernos hijos de Dios debe llenarnos de una verdadera esperanza y una verdadera alegría. Bueno, pues en las manos del Señor nos ponemos. La Virgen Santísima, Madre de Dios Hijo, hija de Dios Padre, ¿verdad?, esposa del Espíritu Santo, ella, sin ninguna duda, en la medida en que la tratamos, pues nos ayuda también mucho a sabernos hijos de Dios, hijos de María, porque somos hijos de Dios. San José, en ese trato tan íntimo con el Hijo de Dios, se sentiría también muy intensamente él, Hijo de Dios Padre, ¿no? A su intercesión nos encomendamos. Terminamos y ahora tendremos en unos minutos la bendición con el Santísimo.